Somos Agape Podcast, donde nuestro lema es crear la vida. Somos las psicólogas Melissa Kristen Y Verónica Vega. Nos inspira la naturaleza, la creatividad y el crecimiento. Bienvenidos a nuestro universo. Bueno, hola, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a estar hablando de temón. Sí, de un tema que nos entromete un montón a todos. En realidad que también es un tema que todos, bien o mal, estuvimos relacionados con, y es la famosa ansiedad. Exacto. Y bueno, hoy en día, ¿quién no habla de la ansiedad? Todo el mundo está hablando de la ansiedad. Muchas personas llegan a la consulta por temas de ansiedad también. Y nos parecía como muy interesante o muy oportuno empezar a diferenciar, bueno, ¿qué onda la ansiedad? ¿Es toda mala? ¿Es todo, todo eso es razón para ir a la terapia? ¿Hay una ansiedad que capaz que puede ser normal o esperable? ¿Qué piensas de eso, Vero? Bueno, en realidad, a ver, sin duda hay como dos tipos de ansiedad, así haciendo como una especie de generalidades. Una que tiene que ver más con la ansiedad normal y que de hecho es la ansiedad que necesitamos para vivir, ¿no? Para levantarnos todas las mañanas, para conectarnos con la acción, para poder hacer algo. Es como propio del sistema del humano que necesita para vivir ese monto de ansiedad, esperable, ¿no? Exacto. Que es una ansiedad que realmente se considera normal cuando el estímulo al que nos enfrentamos es adecuado, ¿no? Por ejemplo, si hay una situación capaz donde tienes que estar muy alerta porque pone que estés viajando y estés como justo de tiempo, bueno, eso es un estímulo normal y esperable de que te pueda generar ansiedad. Y eso es una ansiedad también importante que tiene un periodo de duración, ¿no? Que se Exacto. da por cierto estímulo y que tiene un inicio y que tiene un final. Y que después que ese estímulo pasó y se logró como cierta resolución, el individuo vuelve un poco al status quo o a ese equilibrio que estaba al comienzo. Eso es un poco como la ansiedad normal. Después también encontramos una ansiedad más patológica que tiene ciertas características, sobre todo un malestar intenso en el organismo que se da tanto a nivel mental como a nivel emocional como a nivel corporal y que es sostenido en el tiempo. Sí, y que acá lo muy importante también es que es inadecuado frente al estímulo, ¿no? A veces ni siquiera hay un estímulo, simplemente la ansiedad se presenta, ¿sí? Y realmente a veces se habla mucho también de angustia y de ansiedad, y si bien hay gente que como que lo diferencia y hay gente que lo usa como términos intercambiables, a veces está bueno pensar, bueno, sí, esta ansiedad justamente tiene un componente que es físico, que tiene que ver con los síntomas que se activan a nivel corporal y bueno, eso muchas veces se usa más como palabra angustia, ¿no? Entonces, capaz que esa presión en el pecho muchas veces se asocia a, bueno, angustia, Mm. ¿no? Bien, Meli, ya que estás hablando de los síntomas, ¿cuáles son los principales síntomas de la ansiedad? Los que más conocemos, la opresión en el pecho, la Ahí sudoración. va. A nivel físico son esas, palpitaciones, náuseas, como falta de aire, ¿no? Este, Opresión en el pecho. Sí, también. Mucho, por ejemplo, se ve también que la sangre como que no, a ver, la gente no está como toda rosadita y linda, sino que la sangre en realidad va porque la mente está muy activada y tiene que actuar, ¿no? Porque eso es lo que la ansiedad te dice, uff, acá hay un estímulo al que yo tengo que actuar, entonces se da mucha vasoconstricción. Perfecto, salió. Salió. Bueno, y ya que Eh, hablaste ahí, mencionaste a nivel mental, vamos a hablar un poquito también de la ansiedad a nivel mental. Ujú. Nuestra ansiedad tiene un componente mental muy fuerte, que de hecho también es ese componente mental el que genera muchísimo malestar y que tiene que ver sobre todo con nuestros pensamientos, Exacto. ¿no? Para esto Meli trajo una investigación de psicología que dice lo siguiente, que nosotros los seres humanos tenemos aproximadamente 72.000 pensamientos al día. Eso da un equivalente de 3.000 pensamientos por hora, aproximadamente, ¿no? De esos 72.000 pensamientos que tenemos diariamente, 98% ya los pensamos antes. Mm, O sea, para Mucho. entrar en la recurrencia de nuestros pensamientos, ¿no? Lo recurrente que se vuelven algunos contenidos mentales. Bien. Y de los cuales el 80% son negativos.
Sí. Y bueno, y ahí está también en uno que empezar a elegir, bueno, sí, si bien hay muchos pensamientos que se repiten y son pensamientos negativos, uno puede elegir a qué escucha y qué suelta, ¿no? A mí me parece re importante decir, sí, uno se tiene que escuchar, pero no necesariamente engancharse con el pensamiento o con la preocupación, porque, bueno, justo eso, también es ver el estímulo para identificar, bueno, esta situación requiere que me enganche con estos pensamientos. Totalmente, totalmente. Y en eso que decís, está bueno empezar como a prestar atención a estos contenidos mentales. Los pensamientos en la psicología se definen como eventos mentales pasajeros, ¿no? Que bueno, llegan a nuestra mente, tienen un lugar, un determinado periodo de tiempo relativamente corto, siguen y viene otro. Eso es lo que llamamos también mucho la mente de mono, ¿no? Que tenemos esa capacidad como de ir saltando de pensamiento en pensamiento y eso es lo que lo hace pasajero al pensamiento. Bien, un poco volviendo a esta investigación, en términos generales se dice que 50.000 pensamientos por día son negativos. Entonces eso también es una... Cada vez que cuento esto en terapia a nadie le sorprende. Eso a mí me da mucha gracia. Como que cuento esto, le pregunto al paciente, bueno, ¿y te sorprende? ¿Lo ves así? ¿Ves que es real en ti? Y todos por H o por B me terminan diciendo, pa, sí, tal cual, me doy cuenta que todos los días pienso lo mismo, que son las mismas cosas que me preocupan, que me generan inseguridad, que me generan ansiedad. En realidad todo eso lleva como nos pone en un lugar de mucha inacción, ¿no? Nos pone en un lugar de, bueno, de estancamiento. Que también, a ver, es un lugar muchas veces que es bastante cómodo, Sí, ¿no? bueno, eso sí, sí. A ver, si tantos pensamientos son repetitivos y se repiten a lo largo del tiempo también, es lo conocido. Tal cual. Es muy difícil a veces salir de lo conocido y requiere cierta valentía salir de lo conocido. Porque, bueno, ese dicho tan famoso de mejor malo conocido que Qué bueno por horror. conocer, y bueno, está, pero a veces uno sufre con eso. Sí, 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 tiene mucho que ver por ahí. Y sobre todo en esto de, bueno, pensarnos también como a qué individuo que tiene aproximadamente 50.000 pensamientos por día que son negativos, no le genera un monto alto de ansiedad. Y sí. ¿No? Como bueno, pensarnos un poco desde ese lugar. Y esto es algo que, a ver, nos pasa a todos, más trabajado, menos trabajado, pero bueno, sí hay acciones que podemos hacer para empezar a ser conscientes de esto, porque el primer paso es como ponerle un foco de conciencia a esto, Sí, ¿está? correcto. Igual a mí me gustaría también como añadir que no es solamente los pensamientos o sea, eso no es lo único que entra dentro de la ansiedad, ¿no? Como ya dijimos, está lo físico, pero por ejemplo en la ansiedad también se activan mucho los miedos y se activan preocupaciones y un montón de como cositas de inseguridades, de otros elementos que no aparecen solamente en los pensamientos, pero que a veces es un poquito más complejo. Sin duda, pero bueno, también es verdad que todo eso que decís se materializa un poco a través del pensamiento, de nuestra capacidad racional de pensar. Ujú. Entonces, desde ese lugar sí, la ansiedad tiene muchísimo que ver con los miedos, de hecho, generalmente tiene que ver con muchos miedos que son irracionales, entonces también ahí tenemos como un punto, ver cuáles son los miedos racionales y cuáles son los irracionales, ver cuándo es el estímulo que genera todo eso es racional o irracional. Y todo eso implica también un camino de autoconocimiento, de empezar como a observar nuestra mente. Exacto. Y volviendo un poquito, me gustaría hacer otra vez hincapié en esto de, a ver, la ansiedad a cierto punto es normal y esperable, Mm, ¿no? No les digo en todas las situaciones todo el día, no, porque justamente eso es parte de algo que ya es un poquito más patológico. Sin embargo, que haya un momento de tu vida donde sientes mucha ansiedad, no necesariamente significa que todo está mal o que siempre vas a tener ansiedad o lo que sea, no. Pero hay que aprender también a identificar, bueno, cuando esto es algo que se me escapa de las manos, cuando esto es algo que realmente me está generando mucho sufrimiento, cuando es algo que no tiene nada que ver con lo que me está pasando afuera, porque capaz que todo afuera está hermoso en mi vida, pero yo me siento mal, ¿no? mm, Y bueno, lo patológico, por así ponerlo, porque sería como generalizar de una manera terrible, pero tiene que ver con eso, de que es o muy fuerte o no es adecuado para el momento o se extiende mucho en el tiempo, ¿no? Y,
Y tal, eso me parece re importante, porque hay veces que la gente piensa que, bueno, me siento así, me está pasando algo terrible. Y tal, y a veces no es tan grave. Sí, es horrible, a veces se siente mal, pero es parte de la vida también. Meli, y en esto que estás diciendo lo uno un poco, ¿sabes con qué? Con que detrás de la ansiedad siempre hay un mensaje, Sí. ¿no? Entonces, la ansiedad también es un estado que nos viene a avisar algo, o que hay cierta inconformidad en el lugar donde estamos, Ujú. ¿no? Que no hablo del lugar físico, hablo del lugar En como la vida. más en la vida, más energético, más desde ese lugar. O que tenemos mucho miedo al fracaso, ¿no? O esto que decías, como bueno, de la cantidad de miedos que existen detrás de la ansiedad. También me gusta mucho un ejercicio que es, bueno, estamos sintiendo toda esta ansiedad, estamos sintiendo todo esto, corramos la cortina, ¿qué hay detrás? Sí. ¿No? Como empezar a poder identificar qué hay detrás de esa ansiedad. Y muchas veces, detrás de esa ansiedad, sí está la zona de confort, están las excusas, Mm. ¿no? No digo siempre, y de hecho vamos a hacer un capítulo aparte para todo lo que es la ansiedad patológica y los tipos de trastornos de ansiedad, que eso, bueno, es un mundo, ¿no? Y Sí, que de verdad se necesita muchísima ayuda profesional porque la ansiedad cuando es patológica genera mucho sufrimiento. mucho. Sí, correcto. Mucho sufrimiento, mucha frustración y, ¿sabes qué? Mucha culpa. Mucha culpa. También. Sí. No, yo estoy de acuerdo que la ansiedad trae su mensaje. Es como también una forma de decirte, bueno, mira, vamos a ver lo que está pasando. Prestemos atención, ¿no? Porque justamente, si lo piensas un poco, lo que se te activa a nivel físico es como una reacción de huida o lucha, ¿entendés? Entonces, algo te estás enfrentando. Bueno, miremos al que te estás enfrentando. Tal cual. Y es muy contradictorio lo que tiene la ansiedad, que es esto que decís, que lo dijiste perfecto, esto de que nos prepara para la huida o lucha, o por lo menos nos tiende a eso, cuando en realidad internamente lo que necesitamos generalmente es frenar, ¿no? Ujú. Entonces se dan como dos fenómenos muy contradictorios que cuesta muchísimo identificar. Y eso también es parte del sufrimiento que genera la ansiedad. Sí, y a mí ahí me gustaría agregar de que, bueno, me parece súper importante hacer hincapié en eso, de que hay que observar lo que está pasando. Y muchas veces lo que pasa es lo contrario, porque hay ansiedad, bueno, evitemos. Evitemos, es hermoso el Evitemos. mecanismo de defensa, evitación Claro, o evitamos, proyección. claro, evitamos gente, evitamos lugares, evitamos estímulos, evitamos pensar en ciertas cosas. Y realmente eso tiene un costo muy grande en la vida Mm, de cada persona. Hay gente que sufre mucho de ansiedad y es súper entendible, pero hay gente que deja de salir de la casa, que deja de usar transporte, que deja de ir a eventos y eso afecta a la calidad de vida. sin duda, la calidad de vida, la socialización, el bienestar, afecta a todo. Bien, Meli, volviendo un poquito a algo que me gustaría comentar también en este episodio, es que frente a esta ansiedad o cuando estamos con ansiedad, hay como dos formas de orientar el pensamiento, ¿no? Uno tiene que ver con una orientación que tiene un patrón ejecutivo, que es esa orientación que nos lleva directamente a la acción, que eso es generalmente cuando se da la ansiedad adaptativa, entonces llega un estímulo ansiógeno o ya sea interno o externo, y nosotros tenemos la capacidad de preguntarnos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer frente a esto? Nos entrena más nuestra capacidad de acción, ¿no? Tiene un poco que ver con este patrón que tenemos de poder hacer surgir posibilidades. De esto que hablamos mucho de poder crear algo en base a esto que me está pasando, ¿no? Entonces me orienta a la acción, empieza a haber como cierta curiosidad frente a, bueno, cuáles son las posibles puertas que se pueden llegar a abrir, algo que también hablamos, y nos conecta un poco con una actitud más compasiva con uno mismo, ¿no? Bueno, listo, está sucediendo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo llevo? ¿Hacia dónde voy? Ujú, Y eso vendría a ser un poco más esto que estamos hablando más de la ansiedad sana. ujú. Pero también, que generalmente es un poco el patrón que se activa cuando viene un estímulo ansioso que no podemos gestionar, porque la ansiedad tiene mucho de eso, que nos cuesta un montón gestionarla, ¿no? Que tiene que ver más con algo, con un patrón rumiativo. El patrón rumiativo lo que tiene la característica es de ser laberinto, ¿no? Quedamos totalmente enrollados en lo que es el pensamiento en bucle, en lo Sí. que son los pensamientos recurrentes, Mm. ¿no? Entonces, bueno, en realidad es como
nos relacionamos con la vida desde un lugar de los problemas, desde un lugar desde la necesidad, ¿no? Desde que no estoy satisfecha de lo que no tengo. Y eso nos genera muchísima culpa. Eso nos inhabilita totalmente la acción. Entonces quedamos estancados en un lugar como más pantanoso, que nos cuesta un montón salir de ese lugar. Nos empezamos a juzgar un montón a nosotros mismos. Y ahí empieza la autocrítica, el autoboicot, el diálogo interno negativo, ¿no? Y ese es un poco el patrón que se activa cuando empezamos a sentir ansiedad. Ahí va, ahí va. Y Contame un poco más, Meli, ¿qué pensás vos de este patrón? ¿Qué Y pasa con este patrón cuando se activa? es que a mí me resulta muy interesante, me lleva a pensar justamente en un mito Me que, encanta. a ver cómo lo recupero, porque es uno de esos mitos que queda como en la cajita y tengo que sacarlo. Pero en antigua Grecia, en un momento, en una ciudad llamada Minos, de una reina, como todo a modo de castigo, nace un minotauro, ¿no? Mm. Y este minotauro resulta que era bastante catastrófico, encima de que había un componente como de venganza de los dioses y todo lo demás, había también una situación de que, bueno, como era un hijo de la reina, pero también era, o sea, no era hijo del rey, entonces había todo un tema de, bueno, ¿qué hacemos con este ser que además comía humanos y todo? Era una situación como sumamente peligrosa y delicada. Entonces, lo que se decide hacer es que justamente Dédalo, que es el gran ingeniero de esa época, como una de las grandes mentes, también conocida por otros mitos, arma un laberinto. Mm. Entonces, este es el laberinto del Minotauro, donde meten al Minotauro en la mitad y todos los años, si no me equivoco, mandaban a personas humanas sacrificados, ¿no? Entonces entraban las personas y todo el mundo sabía que el Minotauro se los comía. Esa era como la forma de mantenerlo aplacado, de bueno, está todo bien, pretendamos que no pasa nada, tenemos un laberinto con un Minotauro, pero la ciudad sigue funcionando, ¿no? Y el reinado también sigue funcionando, ¿no? Que es como súper interesante para Me este tema. encanta. Y a mí lo que me lleva a pensar es que, claro, aparece uno de los grandes héroes de la mitología griega, que era Teseo, y Teseo, con la ayuda de la princesa Ariadna, bueno, realmente a Teseo le dice, mira, te vas a tener que enfrentar a esto, realmente estoy haciendo horrores porque no me acuerdo por qué lo mandaron al laberinto, pero total, Ariadna se enamoró de Teseo y le ayuda y le dice, mira, yo te voy a dar un hilo y cuando tú entres al laberinto, tú lo vas jalando, pero así cuando es hora de salir, justamente puedes salir. Conoces la salida. Claro, conoces la salida. Y fue así que Teseo pudo realmente matar al Minotauro, conquistar, y no fue alimento de Minotauro, porque si hubiera quedado encerrado en el laberinto sin poder salir, sí hubiera sido presa. Qué interesante este mito que traes y cómo nos conecta con estos dos patrones, ¿no? La acción, cuando se presenta un estímulo, en este caso a nivel mitológico, y bueno, que tiene que ver un poco con mantener la vida de Sí, Teseo, tal ¿no? cual. La ayuda. Esto que decís, Sí, Ariadna, la ayuda. Muchas veces en estos laberintos de la ansiedad lo que necesitamos es ayuda. correcto. Y no solo eso, vamos a eso en un segundito, pero también es como lograr tener esa astucia Mm. de decir, bueno, a pesar de que estoy en este laberinto y no tengo idea cómo salgo, tengo que encontrar algo que me funcione. Y a veces ese algo que me funcione es justamente la ayuda, a veces ese algo que me funcione es ver cómo otra persona vivió su ansiedad. Capaz que ese algo que me ayude es, no sé, agarrarme de algo que me hacía muy bien en mi infancia y que me dé paz y que me dé como un momentito para bajar revoluciones y decir, bueno, está, realmente estoy todo bien, voy a poder con esto. Hay Mm. muchos hilos, cada persona tiene su hilo, pero es importante encontrar ese hilo para salir. Sin duda, y también que en las distintas situaciones de ansiedad a veces no funciona el mismo color de hilo, ¿no? A veces es
un hilo amarillo, a veces tiene que ver más con, ¿no? Como entendiendo que para las distintas situaciones de ansiedad también funcionan distintas estrategias, Claro. ¿no? Y no hay un libro mágico que te diga, haz esto, 1, 2, 3, listo, solucionado todo, porque realmente también es parte de la vida la ansiedad. Total, de hecho, en esto cuando investigaba un poquito, bueno, por qué lado llevar la ansiedad, cuando hablábamos un ratito antes de empezar el podcast, que siempre nos dedicamos como 15 minutitos, no más, debemos admitirlo, para charlar un poquito de lo que queremos decir, de por dónde lo queremos llevar, nos preguntamos y nos dijimos, bueno, la verdad es que no encontré una definición de ansiedad que me cerrara lo suficiente como para traerla. Y en realidad empezamos a elaborar nuestra propia definición de ansiedad. Y qué importante tener en cuenta cómo cuesta tanto definir la ansiedad, pero todos sabemos lo que es, Sí. ¿no? Si yo a las personas que nos están escuchando, a Anto que nos está ayudando atrás con el sonido, pregunto, bueno, realmente, o a cualquier paciente, a Meli, ¿qué es la ansiedad? Capaz que se nos hace muy difícil de definir. Pero si yo te pregunto, ¿sentiste ansiedad? Todos en nuestra vida la respuesta es sí. Es una cuestión compartida y que también nos hace como conectar uno con el otro, ¿no? Hmm. Porque si desarrollamos empatía y podemos ver que el otro está atravesando un momento donde tiene mucha ansiedad, eso también es un vínculo que se puede fortalecer en esos momentos. O sea, no todo de la ansiedad es malo, hay cosas re lindas que pueden salir, Sin pero duda. realmente para enfrentarte a la ansiedad necesitas eso, mucha valentía, o sea, yo diría hay que activar un poco el arquetipo del héroe, ¿no? Como sentarse y fortalecerse y decir, bueno, voy como Teseo y voy y me enfrento a eso que realmente capaz que está comiéndome a secretas por adentro, pero no puede seguir Y existiendo. que está desde el lugar tan laberíntico, ¿no? Me encantó, Meli, me encantó el mito que trajiste y qué importante como eso, poder ponerle una imagen, ¿no? O algo así a esta, bueno, o trastorno o ansiedad sana o patológica, o depende cómo lo viva uno, ¿no? Y que muchas veces eso también nos ayuda a calmar un poco la ansiedad y entender que es algo totalmente compartido, que vivimos todos, que está en nuestro ADN de cierta manera, ¿no? Y que en realidad hay alternativas para. De hecho, tiene un potencial de creación, de creatividad tremendo también la ansiedad. Sí, El salir de ese lugar también. sí, y creo que es algo que también, a ver, sin duda está muy fomentado por la sociedad en la que vivimos, ¿no? A pesar de que es compartido y todos los humanos lo viven y todo lo demás, la sociedad alimenta una ansiedad que está muy, muy difícil de transitar, ¿no? Vivimos en sociedades muy competitivas, muy capitalistas, Mm. muy de tienes que ser así o hacer tal cosa, dale, 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 y totalmente desconectados de lo natural, de la naturaleza, del tiempo presente, ¿no? Y fomentar todas esas cosas también ayuda realmente a bajar la ansiedad, ¿no? Sin Salir a duda. pasear, respirar, no sé, admirar un perrito, de todo. Total. A mí un perrito durmiendo plácidamente. Bueno, decimos esto en realidad porque justo tenemos uno nuevo acá al lado, entonces, para compartir un poco el espacio también. Amamos. Bueno, y justo cuando estabas diciendo eso, me vino a la mente algo que no mencionamos, que lo hablamos hace un ratito, que es esto de cómo la ansiedad en realidad nos lleva todo el tiempo al futuro. Sí. Y en realidad nos desconecta totalmente del presente. Eso es lo que tiene la ansiedad, que nos desconecta del momento en el que realmente estamos viviendo y nos conecta hacia un futuro. Y en realidad yo siempre trabajo mucho con que el presente existe como único tiempo real, ¿no? Y también el presente es como nuestra posibilidad para proyectar nuevas oportunidades hacia el futuro. Ujú. Y esa es la importancia del futuro, Sí. pero desde el presente, A no mí, desde el tiempo que no vivimos aún. sí. A mí me gusta pensar también en cómo ir desarrollando certezas, ¿no? Y certezas de que las cosas en el futuro también van a estar bien, a pesar de que no sabemos la forma en la en Mm, la que viene. Porque también me parece que valoriza mucho el momento presente. Si yo pienso, bueno, lo que viene a futuro es o sea, viene algo bueno, lo que estoy viviendo ahora tiene que ser por algo, tiene que ser parte de esta total. construcción de algo bueno que va a pasar. Bueno, eso que decís es un mensaje muy poderoso porque la ansiedad nos lleva directamente al castigo y al autoboicot.
nos deja en un lugar muy desvalorizado de nosotros mismos. Sí. Entonces, eso que decís como en un momento ansiógeno, poder empezar a trabajar las certezas, me parece que puede ser un hilo. Sí, y aunque sean certezas que parecen, bueno, chicas o algo, no. A ver, capaz que la próxima semana te juntas con tus amistades y van a comer, no sé, un helado que está espectacular. Bueno, esa es, entre comillas, una certeza bastante sencilla que puedes tener de que algo rico vas a comer, ¿no? Y O algo parece, bueno va a pasar, un buen claro, encuentro va a suceder. claro, y son cosas que parecen muy sencillas, pero al principio cuando no tienes mucha relación con la certeza, se empiezan por esas cositas sencillas. Bueno, no sé por qué me estaba pasando tal cosa hoy, no sé por qué me siento, no sé, como muy triste hoy, pero tengo certeza que la próxima semana no voy a estar en el mismo estado en el que estoy hoy, entonces Tal algo mejor cual. viene, Lo que ¿no? hablábamos el otro día del tuto pasa, ¿no? El todo pasa, esa sensación de también conectar un poco con la esperanza, aún en momentos ansiógenos, que es algo que la ansiedad nos corta de raíz, la esperanza, Mm. ¿no? El poder visualizar un futuro que no sea oscuro. La ansiedad lo que tiene a un nivel un poco patógeno es que nos conecta mucho con con una oscuridad Sí, de la cual es bastante complejo salir y que se nota en todo, sí. ¿no? Bueno, es más, o sea, la ansiedad es súper, súper, súper asociada a la depresión. Son cosas que muchas veces Mm. vienen de la mano, hay mucha comorbilidad ahí. Y bueno, las dos cosas tienen como su lado oscuro, su lado, sí, muy sombrío, ¿no? Sí, total. De hecho, Meli, mira, justo esto que decís ahora, no me acuerdo dónde leí una vez Ansiedad. Sí, yo también. Te lo iba a ¿Viste? proponer como nombre para el episodio. Bueno, listo, quedó. Pero tiene eso, tiene esa oscuridad, la ansiedad, ¿no? Entonces, también tener en cuenta eso, que algo oscuro está viniendo. ¡Mi gordo! Bueno, está el perrito ahí dando vueltas, se despertó la fiera. Bueno, Mary, me parece también que para como cerrar un poco este episodio estaría bueno trabajar alguno de los tips de la ansiedad, ¿no? Sí, Yo los que encontré así a nivel más genérico fueron poder poner una distancia entre el pensamiento y el pensador, o sea, entre lo que nuestro contenido mental, entre nuestros eventos mentales, entre eso que todo el tiempo está en nuestra cabeza y ujú, entender que nosotros no somos nuestros pensamientos, somos mucho más que eso. sí, sí, es correcto. A mí me resulta re lindo como todo lo que tiene que ver, como otro tip separado, con conectar con sensaciones del momento presente, ¿no? Entonces, yo qué sé, justamente el gusto es una sensación que te trae mucho, algo ácido, algo dulce, algo que te guste mucho, conectar con el placer, una rica ducha, no sé, un baño, meterte al mar, como que sensaciones que te Mm, traigan ay, mira esto, qué al rico, qué presente bueno. también, Sí, entonces eso baja mucho las revoluciones de, bueno, el pensamiento futuro y todo lo demás. sin Eso duda. se recomienda bastante. Sí, sin duda. Esa es una de las recomendaciones y para esto también, hablando de recomendaciones, me gustaría recomendar un libro que es buenísimo para esto, que se llama El poder de la hora. Ah, Para los que no lo leyeron, es increíble y nos conecta mucho justamente con eso, con el poder desconectar un poco el pensador, o sea, ujú, nosotros mismos de nuestros pensamientos, que no es lo único que existe y que hay algo mucho más valioso detrás. Después también como algo importante tener en cuenta es intentar ponerle un stop o un freno al diálogo negativo. Como bueno, cuando estemos en ese bucle que tiene la ansiedad de estar continuamente en un diálogo negativo sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre el otro, sobre las situaciones o sobre lo que vaya surgiendo, poder frenar. Es un patrón que depende de nosotros mismos poder cortar. sí. Y que bueno, justamente cuando lo quieres cortar, una de las cosas que se puede hacer es, bueno, parar y mirar alrededor o, no sé, sentir, comer, como justamente anclarte a otra cosa que sea positiva en el momento en el que estás. Sin duda, y redirigir también el diálogo interno. Nuestro diálogo interno, esa vocecita que nos habla continuamente a nosotros mismos, tiene un poder enorme. Tiene un poder enorme. Y cuando le ponemos el foco a la conciencia y nos damos cuenta que estamos en un diálogo negativo, en un bucle constante, poder frenar ese diálogo interno y redirigirlo. Bueno, sí, me está pasando todo esto, pero tal vez
voy a empezar a ver qué hay detrás de la cortina, por qué me está pasando esta ansiedad. Empezar a hablarnos desde un lugar más compasivo también. Eso ayuda muchísimo Sí. para la ansiedad. Bueno, y otro tip que me parece fundamental es buscar ayuda. Sí, clave. Busquemos ayuda. Es buscar ayuda. Formemos red. Sí, eso. Es muy importante el sostén emocional que te puede brindar otra persona o un grupo de personas, no tiene por qué ser solo una. Esa sensación de estar acompañado, esa sensación de alguien me entiende, esa sensación de hay un espacio seguro donde puedo ir, o donde puedo estar un rato, no sé. Sí. Todo eso tiene mucho impacto en el bienestar de uno. Sí, total. Y también, Meli, otro que me impacta mucho a mí es como empezar a entrenar nuestra atención para redirigirla. Y en esto hago mucho foco en el mindfulness, que bueno, que es algo que trabajo un montón y que a las dos nos gusta mucho, como esto de, bueno, meditar, prestar como atención a algo muy importante, que es que donde nosotros ponemos la atención, eso crece. Tal cual. Entonces, esto es importante, prestar atención, poner foco de conciencia a qué pensamientos, a qué cosas de nuestra vida le estamos prestando atención. Eso crece. Si empezamos a prestar atención a cosas más positivas, eso también empieza a crecer. Sí, sin duda. Es súper importante eso, cultivar lo bueno de la vida, cultivar las relaciones que son positivas, cultivar el amor, el autocuidado. Identificar nuestros pensamientos, ¿no? Bueno, qué buen episodio. Fue tremendo, pasó de todo, me encantó. La verdad es que creo que quedó re bueno también, que salió súper interesante toda la información. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. La verdad, nosotras felices de compartir. Creo que tenemos que contarlo. Bueno, nada, o lo mostramos, ¿qué decís? Sí, obvio. Como decíamos, felices de compartir a la perra y nuestra sabiduría y nuestros pensamientos con ustedes. Y esto es lo que nos está dando tanta gracia. Pero bueno, también me encanta. Me encanta que haya surgido algo gracioso hablando de la ansiedad. Qué importante conectar con el humor. Conectemos con el humor también en los momentos ansiógenos. Tal cual, tal cual. Eso es súper importante e interesante. Bueno, y si nos están escuchando y quieren ver foto de la perra, vayan a Instagram y síganos. Vayan a Instagram. Y otra cosita que quería como detenerme un poquito en este episodio es agradecerle mucho a la parte audiovisual, a Anto, que nos ayuda en todos los episodios, a Aus, que se encargó de toda la parte gráfica, que después les vamos a estar poniendo sus nombres completos y sus redes también por si quieren chusmearlas, a la música que de los episodios también. Así que nada, entender que esto también es una red, es un equipo y que lo estamos logrando gracias a la colaboración de muchas mujeres poderosas. ¡Ah, qué lindo! Sí, que nos están ayudando en esto, así que vamos arriba nosotras. Muchas gracias. Bueno, los invitamos a eso, a seguirnos, a darnos un review, a escribirnos con preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran. Y bueno, también aprovechar para contarles que si necesitan un espacio seguro, nosotras estamos y que cuenten con una linda comunidad que se va formando. Me encanta. Y háganos llegar sus mensajes, por favor, por la red que quieran, pero súper importante porque, bueno, sobre todo con este tema que tiene un montón de aristas y que podemos hacer muchos capítulos y sabemos que es algo que nos llega a todas, así que, y a todos. Así que nada, lo que necesiten y lo que tengan para decirnos, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias. Gracias.